Otro de los puntos importantes que tenemos que considerar es la lectura y escritura en los discos duros, principalmente en el tema de el servidor de base de datos. Esta imagen que tengo aquí es en una NAS, es un tipo de arreglo o una estructura de disco, de arreglo de discos como tal, que no está soportado y no se recomienda para Dynamics AX, el Network Attached Storage, precisamente porque genera muchos problemas de lectura y sobre todo problemas de escritura. Si se dan cuenta en las imágenes, pues prácticamente está saturado con milisegundos de tiempo de respuesta para poder escribir un dato. Si nosotros comenzamos a multiplicar esto por 4, por 5, por 10 usuarios, por 15 usuarios, pues se van a dar cuenta que prácticamente queda completamente detenido lo que es la escritura y la lectura en la base de datos, que prácticamente ese es el proceso principal o el proceso esencial para poder estar trabajando con estas bases de datos. Ahora bien, esta es una imagen, un ejemplo ya de un disco duro real en donde en este cliente pues prácticamente se pueden dar cuenta que el disco duro está pero completamente saturado en varios momentos del día y esto genera problemas de desempeño grandísimos en la base de datos. Recuerden, imagínense que una base de datos, si lo simplificamos mucho, su función principal es leer información del disco duro y escribir información en el disco duro. Y si el disco tiene estas características y está todo el día saturado, ¿qué tiempo de respuesta me va a estar generando? Entonces, bien, las recomendaciones importantes aquí para el storage de SQL es definitivamente el Network Attached Storage. No es recomendado, no lo utilicen porque nos va a estar generando este tipo de problemas justamente para el acceso, para la salida y para estar trabajando con toda la información. La recomendación es utilicen el DAS o utilicen la SAN. Siempre utilizar ese tipo de arreglos o en su defecto tratar de trabajar con arreglos de RAID tipo 10 o 1+0, pero no dejen de validar con su hardware vendor porque normalmente tienen opciones que son mejores que este tipo de arreglos RAID 1, RAID 1+0, pero sí tiene que ser una solución específica y que dé un mejor desempeño que el RAID 10 como tal. Y siempre que vayan a seleccionar el storage de la base de datos como tal, enfóquense específicamente en que el tamaño del sector sea de 8 a 64 K. ¿Por qué? Porque las páginas de SQL como tal siempre son de 8K. Tiene que ser un número divisible entre 8 para que pueda acoplarse correctamente con los sectores, para que la alineación de los sectores de disco sea la correcta y puedan estar trabajando de forma óptima con todos estos conectores como tal. Y por último, es muy importante separar físicamente los archivos de SQL. ¿Qué quiere decir separar físicamente? Que debe de existir una unidad específica para los archivos de datos, una unidad específica para los logs, una unidad específica para TempDB y una unidad específica para los respaldos de SQL.